El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, al celebrar esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, que por el martirio estos dos apóstoles, podemos nosotros especialmente tener el mismo sentimiento que tiene la comunidad cristiana en los primeros siglos. Ese sentimiento, dice la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, era una oración unánime. Esta oración unánime de la comunidad es la oración que acompaña a Pedro en la cárcel. Y ahí tenemos la primera lección que a nosotros nos da esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. La primera lección que nosotros podemos sacar de esta solemnidad es la oración unánime, porque Pedro fue el primer predicador de la fe. Pablo, el esclarecido de la verdad. Nos dirá el prefacio que ahora en la parte eucarística proclamaremos. En esta realidad, nosotros, queridos hermanos y hermanas, tenemos que renovar en nosotros ese entusiasmo de la oración unánime por la iglesia. Es lamentable, especialmente, y como lo vemos narrado en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, cómo la gente que no ama a la iglesia y que odia a la iglesia se goza viendo cómo los hombres y mujeres de fe son causa de una persecución, especialmente para poder satisfacer ese odio que pueden proclamar contra la iglesia. Porque hasta el día de hoy muchos sienten ese odio contra la iglesia. Y en muchas ocasiones les preguntas: oye, ¿y por qué tanto rencor y tanto odio contra la iglesia? Y te comienzan a dar un sinnúmero de listas por el cual dicen que sienten ese odio a todo lo que hace referencia a ser iglesia. ¿No será más bien que el mensaje de Jesús sigue siendo incordioso en muchos estamentos de nuestra sociedad y que en muchas ocasiones lo que de verdad le alegra a los enemigos de la iglesia es ver el sufrimiento de sus miembros? Eso es lo que pasaba en la primera lectura, y podemos nosotros hacer una lectura con clave de nuestra sociedad actual. ¿Cuántos odian a la iglesia?
¿Y cuántos hacen un escarnio de la iglesia? Y no estoy diciendo con esto, y aclaro que en muchas ocasiones nosotros, el personal consagrado, tenemos culpa en muchas cosas. No estoy salvando ni estoy justificando nada. Pero lo vemos claro hoy en la primera lectura. Ese odio. Pero hay algo que es importante y que se les olvida a los persecutores de la iglesia o a aquellos que levantan falsas calumnias contra la iglesia. Y no iglesia como estructura, sino iglesia en sus miembros. Y hay algo que es importante. Dios no abandona a los que Él llama. Nosotros no tenemos que sentirnos abandonados porque Dios nos ha llamado para algo grande, para glorificar a Dios, para estar unidos a Él, para dar testimonio de nuestra fe. Para eso nos ha llamado el Señor y por eso no nos deja solo. Hoy de verdad es un día para agradecer la fe apostólica, que es también la muestra de cómo nosotros también en estos días celebramos a aquellos que son la columna de la iglesia, Pedro y Pablo, que por su predicación también nosotros hoy gozamos de ese mensaje que lo podemos vivir, leer en clave de nuestra propia vida. Es sobre todo darnos cuenta cómo para nosotros ser iglesia es importante estar siempre unidos. Yo no entendería a un cristiano atacando a su propia iglesia porque quiere parecerse ante los demás. Y en esto pienso en muchas ideologías que hoy están presentes, que me hacen ver a mí como un tolerante. Y muchas veces pasa esto. Si alguien ataca a la iglesia, y para que no hagan referencia a mi iglesia, en la que yo predico la fe, en la que yo vivo el misterio de mi fe, lo que hacemos es también, como dice el dicho, echarle más leña al fuego. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos invita a nosotros que vivamos para Él, que vivamos unidos a Él, que nuestra oración por nuestra iglesia, por el Papa, sucesor de Pedro, sea una oración siempre unánime, para que en medio de las vicisitudes de la vida temporal, nuestra iglesia permanezca siempre como un claro testimonio de que ha sido edificada por Cristo en el fundamento sólido de los apóstoles. Y eso es lo que hoy vemos también en la segunda lectura, tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo vive su vida. Y qué hermoso es, esto, sobre todo especialmente, ver cómo vive su vida en relación con Dios. Esa relación con Dios que nos es narrada hoy en la segunda lectura y que es una vida que es de plena confianza en Dios. Confianza plena, de vivir de verdad, especialmente unido a Jesús. Estas palabras de Pablo a cada uno de nosotros nos interpelan. Dice: ya estoy a punto de ser derramado como una libación, como un sacrificio, como una ofrenda a Dios. Y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin un buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe y estoy preparado, y está ya para mí preparada la corona de justicia que el Señor como justo juez me dará ese día. La segunda lectura nos dice: he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Y el Evangelio de Jesús sobre todo dice que nos ayuda a nosotros a confesar la fe en el Mesías. Por extensión, todos nosotros nos sentimos interpelados por Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién dices tú de la persona de Jesús? Y esto, sobre todo, es que para nosotros los cristianos, los seguidores de Jesús, tenemos que, sobre todo, hablar poco y hacer mucho. Mucho hablamos, pero poco hacemos.
Muchos predicamos, pero muy poco practicamos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchos piensan de que la profesión de la fe es solo decir, soy católico, apostólico, romano, o incluso algo nuevo y novedoso y practicante. Porque también existen católicos no practicantes, querer decir católicos que se han apartado de la fe, porque no han sido capaces, como San Pablo, de haberse mantenido en la fidelidad de su fe, porque no han estado unidos a Jesús, porque en consecuencia tampoco han vivido esa realidad que Pablo hoy nos narra en la segunda lectura, confiando siempre en Dios. ¿Cuánta confianza nos hace falta a nosotros? Aprender a vivir con perseverancia. Y fácil renunciamos, o fácil abandonamos, y justificamos porque el otro, o es porque yo con el obispo no me llevo bien, ese obispo a mí no me va, y comenzamos a decir muchas cosas. Pero lo más importante de esto, que hoy Pablo nos da esa gran lección, es que nosotros vivamos unidos a Cristo, confiando en Cristo, viviendo mi experiencia, sobre todo, especialmente unido a Él. Hoy, queridos hermanos, puede ser más difícil en estos tiempos confesar la fe. Y no es confesar una fe, no es andar de gritos en grito por las plazas diciendo que somos creyentes, sino que para nosotros es hablar poco y hacer mucho. Porque esa fe es sobre todo la que confesamos en Cristo, como lo hace Pedro hoy en el Evangelio. Esa fe es la que a nosotros nos impulsa el Espíritu Santo a poder reconocer a Jesús, ¿dónde? En mi vida. Hoy que rezaremos el credo, yo les invitaría a que también nos detengamos en esas partes esenciales. Creo en la iglesia que es una, que es santa, que está fundamentada sobre el cimiento de los apóstoles. Y sobre todo, especialmente, una iglesia que está unida siempre. Una iglesia que tú y yo debemos de saber reconocer y sobre todo, especialmente, confesar con mayor fuerza. No una fe tímida, no una fe timorata, no una fe de servilismos. Porque pensando que a lo mejor soy servilista del obispo, pensando que soy servilista, puedo alcanzar otro camino más cercano. No. Es reconocer y confesar. El Papa Francisco, y con esto termino, en los albores de su elección, decía a los cardenales: tenemos que caminar, edificar y confesar. Bonitas las palabras del Papa en los albores de su elección, dirigiéndose a los cardenales, que pienso yo que también es dirigirse a todos nosotros, porque somos iglesia y dentro de la iglesia no hay estamentos menos o más importantes. Y decía, podemos construir, podemos caminar, podemos hacer caminos, y muchos se vanaglorian de eso. Muchos están y quedan en los currículum vitae de muchos, incluso sacerdotes, que ven en la iglesia una iglesia para hacer carrerismos. Sí, podemos caminar. Podemos edificar muchas cosas, pero sobre todo especialmente se corre el peligro de edificar en nosotros, no hacer referencia a la persona de Jesús. Y es lo que ha pasado y ha hecho mucho daño a la iglesia. Ser y quitarle el centro que es Cristo para poner personas o circunstancias. Y sobre todo, dice el Papa, hay que confesar la fe. Y confesar la fe es porque yo he reconocido a Jesús y movidos por el Espíritu Santo le reconozco, y eso me hace a mí confesar mi fe en Él. Y se quedaba esa frase del Papa Francisco que decía: si nosotros no predicamos a Cristo, en su lenguaje muy argentino decía, la cosa no va. Quiere decir, si nosotros no predicamos a Cristo, vamos por mal camino. Si nosotros no confesamos y reconocemos a Cristo,
Nos terminaremos perdiendo e incluso sumergidos en nuestra indiferencia y en nuestro odio contra la iglesia o incluso contra los legítimos sucesores de los apóstoles. Queridos hermanos y hermanas, en este día dejémonos impulsar por la fuerza del Espíritu Santo para que podamos anunciar con verdadera libertad a aquel que hemos reconocido, por el cual nos hemos mantenido en el combate de la fe, dirá Pablo, por una iglesia que de verdad ora unánime por esa misma iglesia y que se mantiene en la unidad aún en los momentos más difíciles que nos toque vivir, y que tenemos que dar testimonio de que la iglesia es el lugar donde Cristo ha querido edificar su cuerpo, el cual es cabeza. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.